I'm not my dad. I'm not my dad. Take some time off, kid. Some real time off. You need it. Dad? La primera temporada de Invincible está creada, yo diría, perfecta y lineal, con el origen de superhéroe tradicional que todos conocemos, sus conflictos, villanos o puntos a vencer entre medio de la trama y al final un villano. Establece todo para entender quién o quiénes serán los malos a vencer, en este caso el propio padre de Mark. Es un plot twist interesante pero a la vez simple como efectivo. Se entiende la línea de principio a fin y como comúnmente estamos acostumbrados. Entonces, por lógica, la segunda temporada debería continuar con esa línea de Mark intentando vencer a su padre, con lo que estableció la primera. Pero esto no pasa así, de hecho se deja un poco de lado, eliminan a los villanos y nos dejan solos con... A ver, no estoy diciendo que estos temas se olviden, porque de hecho se introduce más conflicto y se añaden más personajes y más cultura viltrumita a la serie, pero solamente lo deja para temporadas más adelante, haciendo sentir a esta segunda como algo lenta, pero no es necesariamente malo. El primer capítulo de esta segunda temporada, como dije de la pasada, se mantiene en un estándar. Un personaje nuevo llega y por lógica entendemos que este será el villano de toda la temporada. Pero conforme avanzan los capítulos vemos que no aparecen hasta el final, por lo que se siente algo apresurado y se resuelve de manera relativamente sencilla. Sí, es una pelea desastrosa e increíble, pero no solo hace eso, sino que cambia la forma en la que vemos esta pelea, y de hecho toda la temporada. Obviamente se entiende que Armstrong Levi, alguien que puede abrir portales entre dimensiones, quien tuvo un accidente con Invincible y este quedó deteriorado y con dotes psicóticos debido a que se fusionó con otras de sus versiones, y está bien, creo que a todos nos gusta este personaje. Me parece curioso cómo en comparación al misterio de Omni-Man en la primera temporada, la cual mayormente se enfocó en eso, acá Armstrong Levi aparece muy poco tiempo, haciéndonos de hecho olvidar que siquiera existe o que sea con alguien con el que Mark vaya a pelear. De hecho, su reintroducción a la historia de Invincible es algo torpe. Tenemos solo un cliffhanger al final del capítulo donde ya se encuentra de nuevo en la trama de Mark. No me parece una buena construcción al villano general de toda una temporada. Y está bien, las temporadas no tienen por qué ser iguales a las otras. Solo porque la primera hizo que funcionara no quiere decir que esta tenga que ser así. De hecho, le da más dinamismo que no sea igual que la primera. Hace que los personajes y lo que están sufriendo se puedan ver más. Todas las consecuencias de la primera temporada se reflejan aquí. Incluso mi personaje favorito es Debbie, la madre de Mark, y es por esto mismo. Encontré interesante cómo se esfuerza en salir de la depresión y los demonios que tiene para ayudar a Mark, en seguir siendo fuerte, en demostrarle al mundo que ella creó a un héroe y no a un monstruo como Omni-Man. Me gusta cómo esta temporada hace que los personajes avancen en todos estos aspectos, nos permite pausar y entender que el villano de esta temporada no es Armstrong, sino el propio Mark, el propio Invincible. Armstrong ataca a la familia de Invincible, Mark tiene que pelear contra él, pero no lo hace hasta después de lo que ya ha vivido. You have no idea what I've been through. How much I've been holding back. Mark se está preguntando todo el tiempo, y también nosotros, qué tanto de su padre hay en él. Ese es el conflicto. Por eso estamos viendo Invincibles malvados tras Invincibles malvados tras Invincibles malvados de otras dimensiones. La decisión de mostrar estos universos donde Mark es un monstruo no es para establecer un encuentro con estas versiones, que seguramente llegará, sino para ver la constante pregunta que Mark se hace en su cerebro, pero de manera visual. Es el qué puede pasar si Mark fuera de esta manera. Me encanta cómo la serie muestra que este es el único universo donde Mark no es malvado.
Por ejemplo, siempre me gustó mucho cómo ninguna otra persona en el mundo podría ser el Capitán América. En la serie de Falcon y el Soldado del Invierno muestran cómo Steve Rogers era uno en millones, era único por la buena persona que era, o incluso cómo Superman con tanto poder en algunas historias nunca se ha dejado corromper. Me gusta ver ese tipo de héroes, los que son tan poderosos que deciden ayudar en vez de dañar. Y en Invincible vemos a las historias todo el tiempo conflictuando, están intentando obligar a Mark de que sea el malo. Y es que con todo lo que hemos visto que Mark ha sufrido, entendemos el por qué podría ser el malo, pero no se lo permite. Él no es como todas sus otras versiones. No vemos mucho de Armstrong, pero vemos mucho de lo que para Mark significa el ser como su padre. Los temas de llegar a tener el mismo sentimiento de acabar con alguien lo invaden y le duele. Es una amenaza constante su lado malvado. Y es que podemos comparar el resultado de la pelea contra Omni-Man de la primera temporada con esta. Y es que en la primera te sientes aliviado cuando Omni-Man se marcha. Sientes un pequeño descanso para Mark. Pero acá sentimos que perdimos. Se siente horror. El que Mark se haya dejado de contener hace que se haga una reevaluación de él mismo. El que sí es como su padre y puede llegar a acabar como lo hizo él, ya que el cuerpo con el que acabó, el de Armstrong, no era invencible. Es un chiste general que Invencible, siempre termina siendo vencido. Siempre pierde y acá ganó contra Armstrong. Pero perdió lo más importante, perdió consigo mismo, demostrando que ese asesino dentro de él sí existía. Se volvió en lo que siempre detestó, y por eso se siente más destrozado que cuando lo dejan al borde de la muerte físicamente. Y ok, no es el mayor desastre que pudo haber pasado, porque se sienten que vendrán cosas peores en temporadas más adelante. Pero la temporada estableció el villano desde sus primeros momentos, el ser malvado que Mark cree que vive en sí mismo. Y es que algunas personas ven como que la resolución final con Armstrong se siente tonta, y lo entiendo, pero que para el punto en el que pasa se siente como otro gran final, para el peso que Mark seguirá cargando. Armstrong solo fue un vehículo que nos llevó de punto A punto B, porque así como se le generó un trauma a Mark en la primera temporada con el tema de su padre, el trauma como consecuencia de esta segunda se siente peor, porque siente que ahora le falló a su madre, a sus amigos y a sí mismo. Ese es el verdadero villano de Invincible, el propio Mark. Invincible sigue demostrándonos que el tema de los superhéroes aún tiene cosas que dar, humanizando a sus personajes, porque a pesar de ser un personaje invencible y que difícilmente morirá, aún podemos sentir que perdemos. Y por favor vayan a verla y hablen de ella, porque es una gran serie y veo que no está teniendo la valoración que tiene como la primera temporada. Try to be romantic, I hit it from the